El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer iniciamos la lectura del libro del Éxodo, en el capítulo 2, donde se nos narra las dificultades que empiezan a vivir los israelitas que viven en tierra de Egipto, porque los faraones, al ver el crecimiento de este pueblo que se estaba multiplicando significativamente, le imponen castigos, trabajos pesados y finalmente les empiezan a matar, dan la orden de matar a todos los niños varones que nacieran. Y en el texto de hoy se nos cuenta cómo un niño, que luego se llamaría Moisés, fue salvado. Nos cuenta la historia que su madre, viendo que era un niño muy bonito, se quedó con él, encerrado, escondido, que no fueran a ver los egipcios que ese niño estaba en casa. Pero a los 3 meses, dice el texto, que ya preocupada por la salud del niño, preocupada por el niño, se tramó una idea. Puso al niño en una canasta cerca del lugar donde se bañaba la hija del faraón. Y por supuesto, como dice el texto, ella se dio cuenta de esa canasta y pidió ver qué contenía la canasta y descubrió a un niño. La hermana de ese niño que vigilaba de cerca la canasta se hizo pasar por una desconocida y le pidió a la hija del faraón que si ella le permitía, le buscaba una nodriza. Y le buscó, por supuesto, a su propia madre, sin que la hija del faraón lo supiera. El niño fue creciendo hasta que empezó a ser consciente de la realidad que vivía su pueblo, de los trabajos forzados, de las opresiones que estaba viviendo su pueblo, y en una circunstancia, como lo escuchamos hoy, mató a un egipcio. Esta situación le trajo sus dificultades y Moisés tuvo que huir de Egipto a otra tierra. Hasta aquí la historia que leímos hoy. Poco a poco iremos avanzando en el conocimiento y leyendo esta historia apasionante de la consolidación del pueblo de Israel. El texto del Evangelio está tomado del capítulo 11 de San Mateo. Y en este capítulo, San Mateo nos muestra cómo Jesús, al ver la actitud de sus paisanos, que en general permanecían impasibles ante el anuncio del reino de Dios, y salvo muestras de admiración ante los prodigios que realizaba, no acababan de creer en la buena noticia que les hacía llegar. Esta situación lo decepcionaba en gran manera.
No sabemos a ciencia cierta si el propio Jesús expresó estos lamentos o son más bien el fruto de la reflexión de las primeras comunidades cristianas, que con ellas querían reforzar la predicación y las enseñanzas de Jesús. Estas ciudades a las que se refiere este pasaje eran poblaciones con un significado especial. Corazaín y Betsaida eran base de las escuelas rabínicas y Cafarnaún fue el centro de las enseñanzas de Jesús. A pesar de ser el centro de la predicación de Jesús, tampoco se caracterizó por aceptar esta nueva doctrina. En todas ellas, Jesús había realizado muchos signos extraordinarios, pero no encontró el eco que esperaba. Por eso las compara con esas ciudades paganas que se mencionan en el Antiguo Testamento, Tiro y Sidón, que eran unos pueblos caracterizados por ser incrédulos y por no acoger ninguna doctrina. Prácticamente no tenían un Dios a quien seguir y en quien creer. Dios no toma represalias ante las actitudes de rechazo de su palabra, pero sí es verdad que el que no hace caso al proyecto de Jesús puede caer en desánimos y puede irse por el camino equivocado. Jesús también hoy nos sigue anunciando a nosotros la buena noticia. También a nosotros se nos ha anunciado esa buena noticia de salvación. Y nosotros, pues, estamos en la libertad de acoger esa enseñanza, de acoger esa doctrina y de hacer y dejar que ella ilumine y guíe nuestra vida. Que el reclamo que Jesús le hace a estos pueblos no sea el reclamo que tenga que hacernos a nosotros, porque contrario a estos pueblos, estamos dispuestos a acoger la buena noticia de salvación. Pues pidámosle entonces al Señor hoy que nos ayude a ser abiertos a esta doctrina, a estar abiertos a esta doctrina y nos ayude a acogerla con generosidad en nuestra vida. Que Él sea el centro de nuestra vida y que Él nos ilumine e ilumine nuestro caminar.